Hola chicos y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de historias. En el vídeo de hoy vamos a estar viendo una historia muy entretenida. Nos adentraremos en eso en un momento. Pero primero asegúrate de darle like a este vídeo, estar suscrito al canal y tener la campanita activada para estar atento a todos los próximos vídeos. Pero por ahora, vamos a relajarnos y escuchar algunas historias divertidas de Reddit. Hice algo realmente horrible, cuyas consecuencias superaron incluso lo peor que jamás podría haber imaginado. Comparto esto con pleno conocimiento de que muchos me desprecian por lo que hice y por los acontecimientos que tuvieron lugar a causa de mi traición. A sugerencia de mi terapeuta, he decidido escribir y compartir lo que ha ocurrido en mi vida durante el último año. Leer mis propias palabras es repugnante porque sé que, en sentido muy real, lo que hice es imperdonable. Comprendo demasiado bien lo innecesariamente trágicos que fueron los acontecimientos. Mi esperanza es simplemente que mi historia pueda compartirse con cualquiera en cualquier relación y que tal vez no se produzca una futura traición. Más concretamente, espero que alguien que actualmente esté engañando a su pareja o incluso esté pensando en hacerlo, reflexione. Muchos podrían pensar que mi ejemplo de lo que puede salir mal siendo infiel es una rareza extrema que ocurre muy rara vez. Personas mucho más informadas que yo me han dicho que, por desgracia, mi situación dista mucho de ser única. Pero estoy dispuesto a aceptar el odio que recibiré por compartir esto, sin con eso, aunque sea, evito que con una sola persona rompa el corazón de alguien a quien ama. Tengo 28 años y estuve casada con un hombre maravilloso, al que llamaré William hace 8 meses. Mi esposo me confrontó con pruebas de que le había sido infiel, tanto emocional como físicamente. Pocos días después de que me acusara de infidelidad, mi marido se quitó la vida. Me doy cuenta de que solo escribir estas palabras me han hecho que gente que ni siquiera conozco me odie. No podría creer que yo tuviera la capacidad de hacer algo tan malvado que pudiera dañar a alguien en este punto, pero lo hice. Si nos hubiéramos preguntado a mí o a William si alguno de nosotros sería infiel alguna vez, ambos podríamos haber reído, pero para mi propio asombro y sorpresa, me permití perder la concentración y desviarme. Aquellos de ustedes que piensen que ahora mismo no merezco estar respirando, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. De hecho, estoy tan de acuerdo que he intentado hacerlo realidad por lo menos 2 veces. Me aseguran que hay una razón por la que sigo aquí. Por el momento, me he convencido de que en cuanto más vivo, más sufro y no merezco la misericordia de una muerte así. William y yo crecimos juntos. Puedo recordar mi primera juventud y en ningún momento de mi memoria dejé de conocer a William. Estábamos en las mismas clases de escuela dominical, la misma escuela pública y nuestras familias habían sido amigas mucho antes de que él y yo apareciéramos. Siempre conseguía hacerme reír. Los niños pueden ser malvados, pero William nunca lo fue. Me di cuenta de que me parecía guapo en sexto curso, pero no fue en un flechazo oficial hasta el instituto. William y yo habíamos sido nuestros únicos amores, desde los primeros años de instituto hasta la universidad. Éramos los mejores amigos y nos queríamos mucho. Después de graduarnos, nos tomamos un año para conseguir buenos trabajos estables cerca de nuestras familias y decidimos casarnos. Solíamos ir de vacaciones juntos, incluso nuestra vida en la cama era maravillosa. La única ocasión en la que no lo hacíamos era cuando llegaba a ese punto del mes. Todo pasaba durante horas, hermosos momentos de pasión, y yo lo tiré todo por la borda por algo barato y sin valor. Planeamos tener hijos, sabíamos sus nombres. Él fue mi primero en todo, y yo fui su primero en todo, en una aventura. Lo conocí en las reuniones de grupo de Zoom durante la pandemia. Me pareció descarado y engreído, sin ninguna razón válida para actuar así. Era el entrenador del colegio, y recuerdo que en esas reuniones de Zoom me alegré de que, como profesora de inglés, tuviera que interactuar muy poco con él. La primera vez que nos vimos cara a cara, nos dimos la mano y charlamos un poco. Había cero atracción, al menos de mi parte hacia él, pero no percibí ninguna atención lujuriosa de él hacia mí. Durante esa presentación, me enteré de que estaba comprometido. Yo le dije que estaba felizmente casada con un hombre al que adoraba. No había ninguna tensión, nada que insinuar siquiera que pudiera ser una posibilidad. La escuela empezó a permitir que la mitad del personal de todas las áreas y la mitad de los alumnos asistieran a clases. Mientras tanto, los demás tendrían que seguir en las reuniones de Zoom. A la semana siguiente, la otra mitad asistiría y viceversa. Se suponía que eso ayudaría a reducir el distanciamiento social y la sensación de aislamiento del estudiante. Mientras almorzaba un día antes de que empezara mi siguiente clase, recibí un correo electrónico de Paul. Había escrito algunos brindis y chistes para su próxima boda y quería que editara lo que había escrito. Estaba acostumbrado a que me enviaran escritos para editar, así que aquello no era nada que me percibiera lo bastante importante como para contárselo. Además, el hecho de que todo se refiriera a la boda de Paul no me dio razón alguna para darle a mi marido un detalle aburrido sobre ese día.
El correo contenía un brindis para sus padres y los padres de la novia. Tomé lo que había hecho y añadí algunas frases para tocar fibras sensibles a los asistentes. Los chistes dirigidos al hermano, el padrino, eran absolutamente hilarantes, pero un poco vulgares para mi gusto en una boda. Solo dije cuando le devolví sus discursos editados. Él se rió y me dijo que yo no conocía a su familia y que reventar pelotas era una tradición familiar. Este intercambio de correos electrónicos dio comienzo a varios meses de correspondencia, pero por difícil que parezca, hasta el final no hubo nada inapropiado ni una sola vez, hubo algo de coqueteo o nada. Bueno, sí hablamos de eso, pero desde un punto de vista puramente científico y psicológico. Nuestras charlas eran regularmente inocentes y disfruté de nuestras correspondencias porque estaba segura de que no había tradiciones para ninguna de las partes. Hablamos de raza, política, religión, ciencia, deportes, de todo lo que la gente se atreve a discutir porque tiene opiniones diferentes. Algunas discusiones llegaron a ser acaloradas. Más de una vez me llamaron mojigata por mis opiniones sobre el sexo. Sí, le demostré que estaba equivocado. Pero ojalá hubiera tenido razón. Durante mucho tiempo, todo ocurrió durante las horas de mi trabajo. Mi marido y yo teníamos un teléfono fijo para emergencias, pero en cuanto entrábamos en la puerta de la casa, nuestros smartphones se apagaban. Paul ni siquiera tenía mi número para enviarme mensajes de texto hasta que le envié un correo electrónico con una broma al final del día. Me pidió mi número para refutar lo que había enviado a docenas de otros compañeros de trabajo. Tenía en mi correo electrónico y no pensé en nada de eso. En serio, no creo que Paul tuviera ningún interés en ligar conmigo, ya que en aquel momento estaba enamorado de su prometida. Pero un mes antes de su gran día, Paul se enteró de que su novia había tenido una aventura con un novio del instituto durante más de un año. Estaba conmocionado y profundamente herido por la situación. Sin querer, me convertí en su persona con la que desahogarse. No sé en qué momento de nuestra serie de conversaciones las cosas cruzaron una línea, pero empecé a sentir verdadera lástima por Paul. Realmente despreciaba a su prometida por lo que le había hecho y no veía nada malo en ello. Pero después de una noche especialmente dura para él, llegó a clase con un aspecto agotado y me di cuenta de que había estado llorando. Le di un abrazo y hablé un poco con él. Me preguntó si podía quedarme después de clases para hablar. Como todos los días tenía un par de horas después del trabajo antes que William llegara a casa, acepté. En retrospectiva, ahora me doy cuenta de lo que me traía de mis conversaciones con Paul. Era una opinión diferente. William y yo habíamos hablado sobre casi cualquier tema imaginable. Sabía lo que diría antes de decir cualquier cosa. Supongo que quería una sorpresa cuando hablaba o un conflicto verbal. Por lo menos era estúpido, patético y débil. Pero eso fue lo que me llevó a la aventura. Las cosas con William eran ideales y pasábamos juntos todos los momentos disponibles. Había mencionado a un compañero de trabajo llamado Paul, pero como realmente no pasaba nada, no le conté nada y no había motivo para entrometerse. Cuando Paul comenzó a salir con una nueva mujer, no sentí celos y sinceramente, solo me alegré por él. Pero William tuvo que salir de la ciudad por una obra durante 3 semanas. Mientras estuvo fuera, coincidimos todos los días y le eché de menos cada mañana, tarde y noche. Pero con el repentino tiempo libre, me encontré enviándole mensajes de texto a Paul solo para pasar el tiempo. Paul y yo empezamos a salir a comer y a tomar una copa o dos antes de irnos cada uno a su casa. Curiosamente, lo que nos llevó a tener problemas físicos fue que yo era una torpe y que la enfermera del colegio no trabajaba esa semana. Un día me torcí el tobillo subiendo los escalones para ir a comer. Como la enfermera no estaba ahí, fue a ver a Paul, suponiendo que él, como entrenador, tenía un spray analgésico o un vendaje. Me sorprendió un poco de que esto hubiera pasado hasta que me di cuenta de que desde su posición podía ver ligeramente por debajo de mi falda. Tengo que admitir que por un momento el hecho de que estuviera así me pareció estimulante. Me ajusté para ver si una vista ligeramente mejor lo estimulaba un poco más. Él me lo reprochó enseguida. Me reí y le dije que podría descargar sus frustraciones con su nueva novia. De repente me besó. Lo aparté, volvió a besarme y yo no lo volví a apartar. Nos besamos durante unos minutos antes de darme cuenta de lo que estaba haciendo. Salí apresuradamente de su clase y me dirigí por los pasillos del aula. No podía creer lo que acababa de ocurrir. No había planeado que ocurriera y estaba segura de que Paul tampoco. No sabía si debía llamar a William y contárselo en ese momento o esperar a llegar a casa esa noche. Pero cuando hablé con Paul después de las clases, me pidió disculpas. Me instó a no tener ningún conflicto con mi marido y a seguir como si solo fuéramos amigos. No quería que William se enterara y se estresara aún más. Después de hablar con William esa noche sobre cómo iban las cosas en su trabajo, decidí esperar y contárselo cuando llegara a casa. Su empresa estaba teniendo algunos problemas con la mano de obra del cliente para mantener el proyecto en marcha sin problemas. Había cosas que William no podía hacer debido a los retrasos, lo que significaba que tenía que pasar 2 semanas más ahí. Paul estaba
allí para hablar de lo que estaba pasando entre nosotros. No podía contárselo a ninguna de mis amigas, no podía confiar en ningún miembro de mi familia, ya que todos querían a William con toda la razón del mundo. Supongo que si lo hubiera sabido, la mejor opción habría sido hablar con desconocidos en este sitio en ese momento. Pero la persona con la que me estaba desahogando era la última con la que debía haberlo hecho. Un viernes después del trabajo, Paul y yo fuimos a cenar a un restaurante nuevo cerca de la escuela. Nos sentamos en la barra y tomamos algunas copas mientras yo le explicaba lo intranquila que me sentía al saber que tenía que contarle a mi marido lo que había pasado. Me preguntó cómo creía que William reaccionaría a la noticia y le dije a Paul que tal vez querría llamar para decir que estaba enfermo al día siguiente de contárselo, solo por si acaso. Me preguntó seriamente si William le daría una paliza. Le dije que no, pero que sabía que significaría el fin de nuestras conversaciones y mensajes. Paul confesó que no creía que hubiera superado su ruptura si no hubiera sido por mí. Me aseguré de arrepentirme de haberlo echado cuando nos dimos cuenta de que nuestra amistad iba a terminar. Creo que los dos estábamos un poco deprimidos. Yo bebí demasiado y acabé de vuelta en el departamento de Paul haciendo mucho más que besarnos. En cuanto terminó, mi conciencia se puso en marcha. Sí, debí haberlo hecho mucho antes, pero sabía, sin lugar a dudas, que mi matrimonio había terminado. William y yo habíamos dicho que la sociedad había dado demasiadas oportunidades a gente que no las merecía, aunque ambos creíamos que cualquiera que engañara merecía una segunda oportunidad. Nunca creí poder ser la persona que había traicionado la vida y podía darles la oportunidad de volver a amar a otras personas. Pero cualquier oportunidad del cónyuge engañado era totalmente inmerecida y perjudicial para ambas partes. Las cosas se complicaron mucho más cuando William llegó a casa de su trabajo. Resulta que yo tenía la regla, así que afortunadamente sabía que no habría intimidad entre nosotros. Ni en 1.000.000 de años habría sometido a mi marido a ninguna enfermedad. Por mucho que quisiera estar con él por última vez, no podía permitirlo. Escribí una larga carta a William. Tenía una pila de mensajes entre Paul y yo impresos. Aunque no negué nada de lo que me estaba acusando, esa sinceridad llegó demasiado tarde. Metí algunas cosas en una maleta y me fui un lunes por la noche. El miércoles por la noche, conduje hasta un centro comercial, aparqué el coche y ahí fue donde todo ocurrió. Saber que había destruido nuestra relación fue una tortura para mi alma como nunca había conocido. Saber que incluso le había robado la oportunidad de encontrar a otra persona con la que ser feliz me arruinó. Darme cuenta de que no solo había acabado con mi relación con William, sino que todas las relaciones que jamás había tenido o tendría, me causó una culpa que jamás podría expresar. Podría contar todas las cosas que han pasado desde que William falleció, pero muchas de ellas serían detalles que a demasiados no les importaría. Basta con decir que su familia me odia, y a mí también. Mi familia está disgustada por mis acciones y sigue estándolo hoy en día. Su amor por mí no murió, pero su decepción y vergüenza hacia mí nunca terminarán, y así es como debe ser. Los resultados no fueron lo que yo pretendía, pero cuando se tomaron decisiones a causa del dolor y sufrimiento, seguimos siendo culpables de causar ese dolor. Voy a un terapeuta 2 veces por semana para tratar de superar las cosas. Mi terapeuta me presentó a una persona que me está ayudando de verdad a ordenar mis sentimientos. Hace años provocó intencionalmente un pequeño incendio para hacer saltar las alarmas y asustar a un exnovio y a la chica con la que empezaba a salir. El fuego se propagó rápidamente y lo que pretendía ser una broma provocó que varias personas perdieran la vida. Ella y yo hemos hablado de muchas cosas sobre su historia y la mía. Las cosas nunca volverían a ser como antes, ni debieron serlo, pero sí quiero seguir viviendo. Necesito un plan para que lo que me queda de vida tenga un mayor sentido posible. Esta es básicamente mi historia. Si alguien quiere enviarme mensajes de odio y decirme lo desgraciada que soy, adelante. No responderé, pero si les ayuda a desahogarse de rabia, pueden hacerlo. Para aquellos que lean esto y hayan sido engañados, sí, muchos de ustedes fueron engañados intencionalmente, pero algunos otros tenían otras razones para hacerlo. Escuchen mi historia. Eso no hace que esta cosa esté bien, sino todo lo contrario. Pero si te ayuda a entender que hiciste poco o nada para causar la infidelidad, que así sea. Aquellos infieles impenitentes espero que lean mi cuento como moraleja y sepan que tienen la capacidad de destruir no solo lo que están construyendo con otra persona. Están destruyendo una relación con muchas personas y una gran parte de ustedes mismos. Me doy cuenta de que no puedo sermonear ni juzgar a nadie, excepto a mí mismo. Simplemente no quiero que nadie encuentre a su William y lo pierda. Como seres humanos, no somos inmunes a dejarnos influir por las condiciones y los acontecimientos equivocados. Cuando amamos a alguien, llevamos una parte de su alma con nosotros. Una sola traición hace imposible que esa persona pueda volver a albergar ese pedazo de ti. Tuve el corazón de mi marido en mis manos, y ahora merezco el hecho de que nunca volveré a tener su corazón, ni él volverá a tenerme a mí. Esta vida ya tiene demasiado dolor sin dañar a los que amamos, y el amor es demasiado precioso para arriesgarlo todo.
Dicho esto, este es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ahora, si quieres escuchar otra historia de Reddit absolutamente genial, revisa este vídeo a la izquierda. O si te perdiste mi último vídeo, revisa ese vídeo a la derecha. Dicho esto, nos vemos la próxima vez con más historias.